Vamos. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Lecturas al oído. Vamos en la sesión 9. Estamos en nuestro libro con una historia basada en hechos reales llamado La Cena. Pero también en los últimos 3, 4 sesiones hemos charlado de algo que les he compartido de otro libro que a la par me llegó a mí llamado El método Ikigai. Y con esto como abro para que quede en la reflexión de todos nosotros estos lindos pensamientos. Entonces, aquí va la idea. Sigo con el Ikigai, pero habla en lo que hoy voy a platicar. Si en algún momento han escuchado una palabra que se llama mindfulness, ese Sí, mindfulness nos permite fluir y profundizar en aquello que estamos haciendo hoy, el aquí y el ahora. Eso es lo importante, que si estás realmente conectado con algo, que todos mis 5 sentidos estén en ese algo. Entonces, nos platica de 4 prácticas para desarrollar el mindfulness y se los quiero leer, son bien breves. Fíjense, la primera práctica que comparte este libro dice la estatua humana y dice, siéntate o quédate de pie lo más quieto posible para tomar conciencia de cada parte de tu cuerpo. Al permanecer en un estado totalmente estático, debes prestar atención a cada músculo de tu cuerpo. A veces es imposible, o sea, a veces sucede que estamos caminando y tenemos de destino a aquella tienda. No sé ni cómo llegué, no sé ni qué estaba haciendo. Me puse a pensar en otras cosas, no me sensibilicé si mi rodilla tronaba, si me dolía la espalda, nada supe de mí. Entonces vamos a procurar que seamos como la estatua humana. La segunda práctica dice 5 sentidos, 5 sensaciones. Con este ejercicio trabajarás tu capacidad de percibir de forma consciente lo que hay a tu alrededor. Piensa en 5 sensaciones que puedas percibir aquí y ahora a través de cada una de tus 5 sentidos. Wow, impresionante. Estás en un restaurante, los ruidos, el mesero, pones los cubiertos, alguien llegó, estás probando, estás tocando la mano de tu pareja, en sí todo, ¿no? O estás también con el aroma, qué te viene a ti, qué recuerdos vienen a tu mente. Todo eso practiquémoslo, los 5 sentidos y recibir 5 sensaciones. La tercera práctica le dicen carrera lenta. En este ejercicio se trata de hacer las cosas lo más despacio posible. Por ejemplo, a la hora de comer, tómate el tiempo suficiente para masticar bien, degustar los sabores de la comida y disfrutar de su visión y su olor, además de la sensación de saciedad que nos proporciona. Ya, tener esa señal, esa comunicación con tu estómago y a dónde te remonta y qué te sabe y si lo masticamos despacio, le sacamos más sensaciones. Y la última, dice, llámate para volver. Este ejercicio está enfocado a despertar la atención hacia tus pensamientos. Cada vez que te des cuenta de que tienes pensamientos negativos, que te estás preocupando por algo o que te estás distrayendo de lo que tienes entre manos, llámate por tu nombre. De esta forma volverás al presente y te darás cuenta de que estabas divagando. ¿Qué tal? Eso me pasa a mí muy seguido. Y con esto terminé 4 prácticas muy sencillas. Estatua humana, 5 sentidos, 5 sensaciones, carrera lenta y llámate para volver. Ali, 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 hazte presente y vuelve a la tierra, ¿no? Hazte presente y vuelve a la tierra porque pajareé y me fui y ya no volví. ¿Les ha pasado algo así? muy seguido. Muy seguido que nos, así de que, hey, ¿a dónde andas? ¿No? ¿Qué estás Sí, pensando? oye, si yo Te- venía por eso, ya estoy haciendo otra cosa, porque tu mente se fue a hacer otras cosas Claro. cuando ya ibas a otra cosa, ¿no? Claro, vas a la habitación 1 y a qué ibas, no sé, me tengo que regresar a la habitación 0 para que mi cerebro vuelva a embonar ese pensamiento Sí, de a dónde iba y para qué. cierto. Entonces, sí, es el aquí y el ahora, ese es el tema, estar aquí. Ya si nos da tiempo al final, les leo otro de, ya no son tantas prácticas, pero sí habla de la gente más longeva en Japón y cuál es su secreto para que lleguen a esa edad. Entonces, sí está interesante también esas frases. Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a hacer un recuento muy breve. Estaba Paul a punto de cenar con su hijo Mitchell, cuando Mitchell era chico, 4 años, porque Claire estaba hospitalizada. Y él dijo, voy a preparar lo que le gusta, macarrones con queso, vamos a ver la tele, preparo mi ambiente. Timbran, nadie había avisado que iba a visitarlos y llega su hermano Serge con Babette. Toda la discusión en esta visita que para Paul fue muy incómoda porque cómo lo interrumpen en un momento que él ya quería vivir y disfrutar con su hijo, pues molesta el que la visita llegue sin avisar. Y se empieza como a confabular una charla muy seria que detona en una pregunta clave que le dice Babette,
Creo que por la situación, Paul, que estás viviendo, que Claire está en el hospital, tú tienes tus detalles, tus medicamentos, ¿qué te parece si nos llevamos a Mitchell unos días? Y él se puso como que, espérame, hasta llegó a imaginar que le daba un golpe a Serge. ¿Se acuerdan? Como que vuelven sus pensamientos Ujú. de, le doy un trancazo y aquí se acaba la historia. Entonces, para ese pequeño resumen, comenzamos con esta frase. Él les dice, pues es hora de que se vayan, porque ya vamos a cenar. Y no esperaba tenerlos como invitados, a lo que responde su hermano. No pensábamos quedarnos a cenar, contestó. Mañana operan a Claire, Paul, y pensamos que sería mejor para Mitchell que viniera a pasar esta noche en casa con nosotros. Estaba a punto de sentarme a la mesa con mi hijo, le repuse. Habéis venido en un mal momento, de modo que os rogaría que os marchaseis. Paul, Babette me apretó la mano, la sonrisa ya se había esfumado del todo y mostraba una expresión casi suplicante que le sentaba especialmente mal. Paul, intervino mi hermano, comprenderás que estas no son las circunstancias más favorables para un niño de 4 años. Liberé la mano de los dedos de Babette de un tirón. ¿Qué has dicho? Pregunté. Mi voz sonó calmada y firme. Demasiado calmada, se diría incluso. Paul. Babette pareció alarmarse. Quizá veía algo en mí que yo no alcanzaba a ver. Tal vez me creía capaz de hacer algo. Temía que fuese a hacerle algo a hacer, pero no pensaba darles esa satisfacción. A pesar de que la fría oleada de pánico había dejado paso definitivamente a la furia incandescente, el puñetazo que en esos instantes habría deseado encajarle en su cara noble, compasiva por el destino que afrontábamos mi hijo y yo, sería la prueba concluyente de que yo era incapaz de contener mis emociones y no les iba a dar gusto. Y alguien que no puede controlar sus emociones no es el más indicado para sacar adelante una familia monoparental. ¿Cuántas veces había oído pronunciar mi nombre en apenas 5 minutos? 5 veces. Mi experiencia me dice que cuando la gente repite tantas veces tu nombre, es que quiere algo de ti y suele ser algo que tú mismo no quieres. Serge, quiere decir que quizá que todo esto te desborda un poco, Paul. 6 veces dijo mi nombre. Sabemos que te esfuerzas al máximo para que todo parezca normal por tu hijo Mitchell, pero no es normal. Las circunstancias no son normales, Paul. Tienes que ocuparte de Claire y de tu hijo. No se puede pretender que en las presentes circunstancias alguien sea capaz de llevar la casa al día. El brazo se alzó y la mano señaló con gesto despreocupado la planta superior, los juguetes esparcidos por todas partes, el cesto de ropa sucia y la cama deshecha llena de periódicos. En estos momentos, para Mitchell, su padre es lo más importante que tiene. Su madre está enferma. No debe tener la impresión de que su padre se siente desbordado. Estaba a punto de ponerme a ordenarlo todo, quise decir, si hubieras venido 1 hora más tarde, pero no lo dije. No debía permitir que me obligaran a defenderme. Mitchell y yo ordenaríamos la casa cuando nos viniese bien. Debo pediros de nuevo que os vayáis, insistí. Hace ya 1/4 de hora que Mitchell y yo deberíamos haber estado cenando. En estas cosas quiero mantener la regularidad con mi hijo, dadas las circunstancias, añadí. Babette suspiró de nuevo y por un momento pensé que volvería a decir Paul, pero nos miró alternativamente a mí y a Serge y después otra vez a mí. En el televisor se oía la sintonía final del programa de deportes y de pronto me embargó una profunda tristeza. Mi hermano y mi cuñada se habían presentado en un momento inoportuno para entrometerse en cómo llevaba yo la casa, pero ahora había sucedido algo más que ya no podía remediarse. Parecía absurdo y era absurdo, pero la mera constatación de que mi hijo y yo ya no podríamos mirar juntos las noticias deportivas hizo que casi se me saltaran las lágrimas. Pensé en Claire en la habitación del hospital. Por suerte, desde hacía unos días le habían asignado una habitación para ella sola. Antes estaba con una viejita pestosa que no paraba de tirarse pedos. Cuando iba a visitarla, los dos intentábamos fingir que no la oíamos, pero al cabo de unos días, Claire estaba tan harta que después de cada uno de esos olores, echaba mano ostentosamente del ambientador. No sabía si echarte a reír o a llorar, pero cuando acabó la hora de visita, fui a hablar con la supervisora para exigir que la trasladaran a una habitación individual. El cuarto estaba en el ala lateral del hospital y cuando oscurecía y se encendían las luces, se veía a los enfermos de esa ala acostados en sus camas, como se incorporaban recostándose en los cojines para cenar. Habíamos quedado en que esa noche, la noche antes de la operación, yo no acudiría a la hora de visita, sino que me quedaría con nuestro hijo, para que todo pareciera lo más normal posible. Sin embargo, ahora pensé en Claire, en mi esposa, sola en su habitación, en la oscuridad inminente y con la vista de las ventanas iluminadas y los enfermos, y me pregunté si habíamos hecho bien. Quizá deberíamos haberle pedido a la canguro, la nanita,
que viniera para que yo pudiera estar con mi mujer, precisamente esa noche previa. Me dije que luego la llamaría. Luego, en cuanto Serge y Babette se hubieran ido y yo pudiera acostar a Mitchell. Sí, debían marcharse de inmediato para que pudiésemos empezar de una vez con la cena, nuestra cena, para entonces ya más que arruinada. Y en ese preciso instante me asaltó un nuevo pensamiento. Un pensamiento como una pesadilla, de la que uno despierta sudando, el edredón en el suelo, la almohada empapada de sudor, el corazón desbocado. Pero hay luz en el dormitorio. En realidad no ha pasado nada, solo ha sido un sueño. ¿Habéis ido a visitar a Claire Orr hoy? Preguntó en tono amistoso y desenfadado, un tono jovial, pues no quería que notasen de ninguna manera lo mucho que aquello me afectaba. Serge y Babette me miraron, y su expresión delató que la pregunta los pillaba por sorpresa, quizá por mi repentino cambio de actitud. Hacía apenas unos segundos los había instado a irse de mi casa. No, dijo Babette. Bueno, sus ojos buscaron el respaldo de mi hermano. He hablado por teléfono con ella esta tarde. De modo que sí había sucedido. Lo impensable había sucedido. No era ninguna pesadilla. La idea de sacar a Mitchell de casa procedía de mi propia esposa. Aquella tarde habían hablado por teléfono y había surgido la idea. Quizá no salió de ella, probablemente fue Babette la primera en mencionarlo, pero Claire había acabado cediendo, tal vez porque se encontraba medio aturdida a causa de su estado, o para que Babette dejase de atosigarla, sin haberlo consultado previamente conmigo. Así pues, estoy peor de lo que me imaginaba, me dije. Si mi esposa cree juicioso tomar decisiones importantes sobre nuestro hijo a mis espaldas, probablemente será porque le he dado motivos para ello. Debería haber ordenado el cuarto de Mitchell, me dije. Debería haber vaciado el cesto de la ropa sucia y haber puesto una lavadora en cuanto llamaran Serge y Babette. Debería haber metido los periódicos esparcidos por la cama en bolsas de plástico y haberlas sacado al pasillo junto a la puerta de entrada, como si estuviese a punto de llevarlas al contenedor de basura. Pero ahora era demasiado tarde. Y probablemente antes hubiera sido demasiado tarde. Serge y Babette habían venido con un propósito en mente y aunque nos hubiesen visto a Mitchell y a mí con sendos trajes, con chaleco y corbata, sentados a una mesa con delantal y cubertería de plata, habrían buscado otra excusa para apartar a mi hijo de mí. ¿Y cuándo habéis hablado esta tarde? ¿Habéis comentado algo sobre Mitchell? No formulé la pregunta. La dejé, por así decirlo, en el aire. Durante el silencio que guardé, di a Babette la oportunidad de poner el eslabón que faltaba a su respuesta. ¿Por qué nunca llevas a Mitchell al hospital? Dijo. ¿Qué? Dije. ¿Por qué nunca llevas a Mitchell a visitar a su madre? ¿Cuánto tiempo lleva ya ingresada Claire? No es normal que un hijo no quiera ver a su madre. Claire y yo ya hemos hablado de eso. Al principio fue ella misma la que no quería que lo llevara. No quería que Mitchell la viera en aquel estado. Eso fue al principio, pero ¿y después? Bien que ha habido momentos para hacerlo después. Lo que digo es que ni Claire misma lo entiende. Cree que su hijo la ha olvidado. No digas idioteces. Por supuesto que Mitchell no ha olvidado a su madre. Él, quise decir que hablaba continuamente de ella, pero no era cierto. No quiere verla. No quiere ir al hospital. Se lo pregunto cada dos por tres. ¿Vamos mañana al hospital a ver a mamá? Le digo, y entonces se queda pensativo y responde, tal vez. Y cuando se lo vuelvo a preguntar al día siguiente, niega con la cabeza. Mañana quizá. Lo que quiero decir es que no puedo obligarlo, ¿entiendes? O sea, no quiero obligarlo, no en estas circunstancias. No voy a llevarlo a rastras hasta el hospital en contra de su voluntad. No me parece que sea el mejor recuerdo para el futuro. Debe de tener sus razones para hacer lo que hace. Tiene 4 años, pero quizá él sabe mejor que nadie cuál es la mejor manera de afrontar esto. Al hecho de que su madre esté en el hospital, tiene que poder hacerlo, creo yo. Me parece un comportamiento muy adulto. Los adultos también cierran los ojos a todo. Babette olisqueó un par de veces y alzó las cejas. No se estanque, dijo, y en ese preciso instante lo olí yo también. Cuando me volví apresuradamente y eché a correr hacia la cocina, el humo ya flotaba en el pasillo. Joder. Noté cómo las lágrimas me anegaban los ojos mientras apagaba el fuego de los macarrones y abría la puerta del jardín. Mierda, mierda, mierda. Agité los brazos, pero el humo se limitó a dispersarse por la cocina sin disiparse. Con los ojos llorosos miré la cazuela, cogí una cuchara de madera de la encimera y removí la pasta dura y ennegrecida. Paul, los dos estaban en el umbral. Serge tenía un pie en la cocina. Babette le había puesto una mano en el hombro. Mira qué ha pasado, grité. Mira esto. Arrojé la cuchara de madera contra la encimera. Intenté contener las lágrimas, pero no lo conseguí del todo. Paul, mi hermano había puesto el otro pie en la cocina. Vi una mano tendida en el aire y me hice a un lado con rapidez. Paul, repitió.
Todo es bastante lógico. Primero tu trabajo y ahora Claire. Sería mejor que lo reconocieras. En mi recuerdo, oí un claro siseo cuando agarré las asas incandescentes de la cazuela y me quemé los dedos. No sentí dolor, al menos no en aquel momento. Babette profirió un grito. Serge echó la cabeza hacia atrás, pero el borde de la cazuela le dio en pleno rostro. Se tambaleó reculando y chocó contra su mujer cuando se la estampé en la cara por segunda vez. Se oyó un crujido y también hubo sangre que salpicó los azulejos blancos y el mueble de las especias junto a los fogones. ¡Papá! Para entonces, Serge yacía en el suelo de la cocina y con una masa pastosa y sanguinolenta en torno a la boca y la nariz. Yo ya estaba listo otra vez con la cazuela en alto, listo para descargarla sobre la parte más pastosa y sanguinolenta de su cara. Mitchell estaba en el umbral. No miraba a su tío tumbado en el suelo, sino a mí. Mitchell, dije y intenté sonreírle. Bajé la cazuela. Mitchell, repetí. Ahí terminó la escena. Vamos al siguiente corte del libro. Habíamos pasado por las entradas, por los platillos fuertes, ahora estamos en los postres. Capítulo 36. Las moras son de nuestro propio huerto, dijo el capitán. El parfait ha sido elaborado con chocolate casero y estos son virutas de almendra y nueces picadas. El meñique señalaba unas irregularidades en la salsa marrón, una salsa que en mi opinión había quedado demasiado líquida. En cualquier caso, más líquida de lo debido para un parfait, y había ido filtrándose entre las moras hasta llegar al fondo del platillo. Me fijé en cómo se lo miraba Babette, al principio con decepción, pero a medida que transcurría la explicación del capitán, la decepción se trocó en evidente repugnancia. No lo quiero, decidió en cuanto él acabó de hablar. Disculpe, dijo el capitán, no lo quiero. Haga usted el favor de llevárselo. Creí que apartaría el platillo, pero se limitó a echarse hacia atrás, apretándose más contra la silla, como para poner la máxima distancia entre el postre fallido y ella. Pero es lo que usted ha pedido. Por primera vez desde que el capitán nos había servido los postres, Babel levantó la cabeza y lo miró fijamente. Sé lo que he pedido, pero ya no lo quiero. Quiero que se lo lleve de vuelta a la cocina. Vi cómo Serge manoseaba la servilleta, se llevaba un extremo a una mancha imaginaria en la comisura de los labios y se la limpiaba mientras intentaba captar la mirada de su mujer. Serge había pedido de postre una dame blanche, un helado de vainilla con salsa de chocolate. Tal vez se sentiría avergonzado por el comportamiento de Babette, aunque lo más probable era que no pudiese soportar más demoras. Tenía que empezar su postre en aquel mismo instante. Mi hermano elegía siempre los postres más vulgares de la carta, helado de vainilla con nata, crepa con almíbar, cosas así. Más de una vez pensé que quizás se debiera a su índice de glucemia, el mismo índice de glucemia que hacía su aparición en el lugar más aislado y en el momento más intempestivo. Pero también se debía a su falta total de imaginación. En ese sentido, la Dame Blanche estaba en la línea del turneo. Me había sorprendido mucho hallar un postre tan poco sofisticado en la carta. En ningún sitio probará moras tan deliciosas, dijo el capitán. Joder, tío, llévate el plato de una vez y lárgate, dije en silencio. Otra vez a vueltas con lo mismo. En cualquier lugar en que sirvan comida, o mejor dicho, en cualquier restaurante adulto de Europa, exceptuando Holanda, los camareros y los capitanes jamás discuten y se rigen por un único lema. El cliente siempre tiene la razón. Es indudable que en todas partes hay clientes como gentuza consentida que hace preguntas sobre todo y cada uno de los platos de la carta sin mostrar el menor empacho por sus nulos conocimientos culinarios. ¿Cuál es la diferencia entre unos tagliatelli y unos espaguetis? Preguntan tan campantes. Con tipos así, el camarero está en todo su derecho de soltarles un puñetazo en sus bocas preguntonas y consentidas, dirigiendo los nudillos contra los dientes superiores para rompérselos de raíz. La ley debería contemplar la posibilidad de que el personal de servicio alegase legítima defensa, pero generalmente sucede al revés. La gente no se atreve a nada. Murmuran mil veces, le ruego que me perdone para pedir un salero. Judías verdes, parduzcas con sabor a regaliz, carne estofada llena de tendones duros y cartílagos sueltos, un bocadillo de pan viejo con manchas verdosas en el queso. El comensal de un restaurante holandés lo mastica todo en silencio y después se lo traga. Y si el camarero le pregunta si ha comido bien, se pasa la punta de la lengua por los restos de la carne y moho que se le han quedado adheridos a los dientes y luego asiente con la cabeza. Volvíamos a estar sentados como al principio. Babette a mi izquierda, frente a Serge, y Claire delante de mí. Solo tenía que levantar los ojos del plato para verla. Claire me devolvió la mirada y enarcó las cejas. Bueno, no tiene importancia, dijo Serge. Ya me ocuparé yo de esas moras.
Se pasó la mano por la barriga y sonrió primero al capitán y después a su mujer. Se produjo todo un segundo de silencio, un segundo durante el cual yo bajé de nuevo la vista. Me pareció mejor no mirar a nadie y por eso miré mi plato. Para ser exactos, miré los 3 trocitos de queso que seguían esperando intactos. El meñique del capitán se había detenido en cada uno de ellos y yo había oído el nombre correspondiente, sin retener absolutamente nada en mi cabeza. El platillo era 2 tallas más pequeño que los platos en que nos habían servido los entrantes y el segundo plato. Sin embargo, también esta vez el vacío era lo que más llamaba la atención. Para aparentar más de lo que eran, las 3 porciones de queso habían sido dispuestas con las puntas hacia el medio. Había pedido queso porque nunca me han gustado los postres dulces, ni siquiera de niño, pero mientras miraba el plato, sobre todo la parte vacía, me sobrevino el cansancio que ya llevaba toda la noche intentando sacudirme de encima. Lo que más deseaba en ese momento era volver a casa, con Claire, o quizá incluso solo. Si hubiera dado una fortuna por poder estar en casa y dejarme caer en el sofá, lo habría hecho. En posición horizontal pienso mejor. Podría repasar los acontecimientos de la noche, poner las ideas en orden, como suele decirse. Tú no te metas en esto, le replicó Babet a Serge. Quizá habrá que llamar a Tonio, si ya tan complicado es pedir otro postre. Tonio era el hombre del suéter blanco, de cuello vuelto, de duje, el dueño del restaurante, que había salido a darle la bienvenida cuando llegamos. Eso no será necesario, se apresuró a decir el capitán. Yo mismo hablaré con el dueño y estoy convencido de que la cocina le ofrecerá otro postre, señora. Querida, dijo Serge, pero se ve que no supo qué más decirle porque se limitó a sonreír de nuevo al capitán y a hacer un gesto de impotencia, levantando las manos con las palmas hacia arriba, como queriendo decir, mujeres. A veces no hay quien las entienda. ¿Por qué pones esa sonrisa estúpida? Preguntó Babette. Serge dejó caer las manos y se volvió hacia su mujer. Había algo suplicante en su mirada. Querida, también Mitchell aborrecía los postres dulces, pensé. Cuando de pequeño los camareros de los restaurantes intentaban camelarlo con un helado o una piruleta, él negaba con la cabeza. Nosotros le dejábamos pedir todos los postres que quisiera, así que no lo hacía por educación. Era hereditario. Sí, no había otra palabra para explicarlo. Sí existía la herencia. Si había algo común, algo hereditario, era nuestra aversión a los postres dulces. Al final, el capitán cogió el platillo de moras de la mesa. Ahora mismo vuelvo. Farfulló y desapareció rápidamente. Pero bueno, ¿será imbécil? Exclamó Babette, frotando vigorosamente el mantel, justo en el sitio donde había estado su postre, como si quisiera borrar el rastro que pudiesen haber dejado las moras. Babette, por favor, le suplicó Serge, pero esa vez su voz también denotaba enfado. ¿Has visto qué cara ha puesto? Siguió Babette, tocándole la mano a Claire por encima de la mesa. ¿Has visto cómo ha cedido en cuanto ha oído el nombre del dueño, de su jefe? Ah. Claire también rió, pero con desgana. Babette, por favor, insistió Serge, no puedes hacer algo así. Venimos aquí a menudo y nunca. Ah, ¿es eso lo que temes? Lo interrumpió ella. ¿Que la próxima vez no consigas una mesa, Serge? Serge me miró, pero la esquivé rápidamente. ¿Hasta qué punto podía hablar de mi hermano de herencia? Podía respecto a sus propios hijos, los de su carne y su sangre, pero ¿y su hijo adoptivo, Beau? ¿Hasta qué punto cabía admitir, llegado el momento, que había heredado cosas de ellos, de los padres biológicos que había dejado en África? ¿Hasta qué punto podía mi hermano desentenderse de los actos de su hijo adoptado? No temo nada, repuso. Es solo que me parece muy desagradable que le hables a alguien como el capitán con gritos. Eso es precisamente la clase de personas que nunca hemos querido ser. Ese hombre se limita a hacer su trabajo, Babette. ¿Quién ha empezado a subir el tono? Protestó Babette. ¿Quién ha empezado? Su voz iba aumentando de volumen. Miré alrededor, a las mesas más próximas. Todas las cabezas estaban vueltas en nuestra dirección. Sin duda, aquello era tremendamente interesante. Una mujer levantando la voz en la mesa de nuestro futuro primer ministro. También Serge parecía consciente del peligro potencial. Se echó hacia adelante. Babette, por favor, olvidemos el asunto. Ya hablaremos de esto en otro momento. En todas las discusiones familiares, también en las peleas o en las guerras, llega un punto en que una de las partes o las dos recula para evitar que la situación vaya más. Aquel era ese momento. Me pregunté qué prefería yo. Como familiares suyos y compañeros de mesa, nuestra misión era calmar los ánimos y pronunciar palabras conciliadoras para que ambas partes acercaran posiciones. Pero era eso lo que yo quería verdaderamente, lo que los dos queríamos. Miré a Claire y en ese preciso instante ella hizo lo propio. En los labios le bailaba un amago de algo que un desconocido jamás identificaría como una sonrisa, pero que sí lo era.
Se ocultaba en el temblor apenas perceptible de las comisuras. Yo conocía aquel temblor invisible mejor que nadie y sabía lo que significaba. Tampoco ella sentía el menor impulso de interceder. Como yo, no haríamos nada para separar a los contendientes. Al contrario, haríamos todo lo posible para que la escalada se disparara, porque en ese momento era lo que más nos convenía. Le guiñó un ojo a mi esposa y ella me correspondió. Babette, por favor. Esta vez no fue Serge quien lo dijo, sino la propia Babette, imitándolo con un tono afectado, como el del niño lloroso que no para de dar lata porque quiere un helado. No tenía motivo para dar lata, me dije, mirando la dama Blanche de Serge. Aquel niño ya tenía su helado. Estuve a punto de soltar una carcajada y Claire debió de notarlo, porque negó con la cabeza mientras volvía a guiñarme un ojo. Ni se te ocurra reírte ahora, decía su mirada. Lo echarías todo a perder. Nos convertiríamos en el pararrayos y la discusión pasaría de largo. Eres un cobarde, le espetó Babette. Deberías ponerte de mi parte en vez de pensar solo en tu imagen y en cómo se lo tomarán los demás. ¿Qué dirá la gente si se entera de que el postre que le han servido a tu mujer le parece asqueroso? ¿Qué pensará tu amigo, el dueño, Tonio? Porque Ton o Antón debe ser demasiado corriente. Seguro que suena demasiado a col y a sopa de guisantes. Arrojó la servilleta sobre la mesa con demasiado ímpetu y derribó una copa. No quiero volver a este sitio nunca más, Serge. Ya no gritaba, pero su voz llegaba como mínimo 4 mesas más allá. La gente había dejado los cubiertos sobre la mesa y nos miraban con mayor descaro. Hay que admitir que era prácticamente imposible no mirar. Quiero irme a casa, dijo mi cuñada, bajando el tono casi a un volumen normal. Babette, terció Claire, y alargó la mano hasta la de ella. Querida, Claire había sido muy oportuna. Sonreí mirando a mi esposa con admiración. El vino tinto se había extendido por el mantel y la mayor parte había fluido hacia Serge. Mi hermano medio se levantó. Creí que por temor a que el vino se le derramara en los pantalones, pero retiró la silla y se puso en pie. Ya no puedo más, soltó. Los tres lo miramos. Cogió la servilleta que tenía en el regazo y la dejó sobre la mesa. Me fijé en que la Dame Blanche empezaba a derretirse. Un hilillo de vainilla se había deslizado por el borde hasta el pie de la copa. El vaso, el cubilete, ¿cómo se llama eso en el caso de la Dame Blanche? No lo sé. Salgo fuera un momento. Se alejó un paso de la mesa y volvió a acercarse. Lo lamento, dijo mirando a Claire y después a mí. Lamento que las cosas hayan salido de esta manera. Espero que cuando vuelva podamos hablar con más calma de lo que tenemos que hablar. Supuse que Babel le gritaría algo como, sí, eso es, vete, vete de aquí. Así es muy fácil. Pero se abstuvo, lo que lamenté de veras. Hubiera completado el escándalo. Un conocido político sale cabizbajo del restaurante, mientras su mujer le grita que es un cabrón o un cobarde. Aunque no lo publicasen en los periódicos, la historia se extendería como una mancha de aceite. Iría de boca en boca, decenas, centenares, quién sabe, quizá miles de potenciales votantes. Sabrían que Serge Loman, un tipo corriente, también tenía problemas matrimoniales, como todo el mundo, como nosotros. Quién sabe si el hecho de que trascendiera su pelea matrimonial acabaría costándole votos. Pensé, o por el contrario, le haría ganar unos cuantos. Quizá una discusión de pareja lo hiciese más humano. Un matrimonio desdichado podía acercarlo más a los lectores. Mire su postre. Un segundo el hillo había resbalado por el pie de la copa hasta alcanzar el mantel. La tierra se calienta, dije, señalando el postre de mi hermano, porque me pareció oportuno soltar una ocurrencia graciosa. ¿Lo ves? No son sandeces que se han puesto de moda, es la pura verdad. Paul. Claire me miró y luego dirigió los ojos hacia Babette. Y entonces, al seguir la mirada de mi esposa, me di cuenta de que Babette estaba llorando. Al principio quedamente, solo se advertían los estremecimientos de su cuerpo, pero al poco empezaron a oírse los primeros sollozos. La gente de las mesas vecinas dejó de comer de nuevo. Un hombre con una camisa roja se inclinó hacia una señora algo mayor, sentada frente a él, y le susurró algo. No te des la vuelta ahora, pero esa mujer está llorando, o algo parecido, la mujer de Serge Loman. Mientras tanto, Serge aún no se había ido, seguía allí, con las manos apoyadas en el respaldo de su silla, como si no acabara de decidir si debía cumplir lo dicho ahora que su esposa era presa del llanto. Serge, siéntate, dijo Claire sin mirarlo, sin levantar siquiera la cabeza. Paul me cogió la mano y tiró de ella. Tardé unos instantes en comprender lo que quería. Debía levantarme. Quería cambiarme el sitio para sentarse al lado de Babette. Nos levantamos a la vez. Mientras pasábamos el uno junto al otro, Claire volvió a agarrarme la mano, me apretó la muñeca con fuerza y me dio un tirón. Nuestras caras estaban a menos de 10 centímetros la una de la otra. Apenas soy más alto que mi mujer. A poco que me inclinase, podría haber hundido el rostro en su cabello.
algo que en esos momentos necesitaba con urgencia. Tenemos un problema, musitó. No le contesté. Me limité a sentir fugazmente con la cabeza. Con tu hermano, añadió. Esperé por si me decía algo más, pero al parecer llevábamos demasiado tiempo de pie junto a la mesa. Claire siguió adelante y se dejó caer en mi silla al lado de la llorosa Babette. ¿Está todo a su gusto? Volví la cabeza y me vi cara a cara con el hombre del suéter blanco de cuello vuelto, Tonio, el dueño. Probablemente se dirigía a mí porque Serge ya había vuelto a sentarse, mientras que yo seguía de pie. Sea como fuere, la diferencia de estatura le sacaba más de una cabeza. No fue la única razón de que su postura me pareciese más encogida. Estaba ligeramente encorvado. Tenía las manos enlazadas y la cabeza ladeada, de modo que sus ojos me miraban desde abajo, más abajo de lo necesario. He oído que había problemas con el postre, dijo. Quisiéramos ofrecerle otro a su elección. ¿De la casa también? Pregunté. Disculpe. El dueño del restaurante estaba prácticamente calvo. Los 4 pelos canos que conservaba estaban meticulosamente cortados junto a las orejas. La cabeza demasiado morena descollaba del suéter blanco, como una tortuga de su caparazón. Ya he comentado antes que cuando lo vi saludando a Serge y Babette en la entrada, me había recordado a alguien, y de pronto supe a quién. Hace años vivía en nuestra calle, unas casas más allá, un hombre con el mismo aspecto sumiso. Posiblemente era aún más bajo que Tonio y no estaba casado. Una noche, Mitchell, que a la sazón tendría unos 8 años, llegó a casa con un montón de discos y preguntó si todavía teníamos el tocadiscos en alguna parte. ¿De dónde ha sacado esos discos? Le pregunté. Me los ha dado el señor Brevel. Tenía 500 o más, y estos son para mí, papá. Tardé un momento en relacionar el rostro del hombre pequeño y el soltero que vivía unas casas más allá con el nombre Brevel. Los chicos del barrio se dejaban caer a menudo por allí, me contó Mitchell, para escuchar los discos de nuestro vecino. Recuerdo aún cómo me empezaron a latir con fuerza las sienes, primero de miedo y luego de rabia. Mientras intentaba que mi voz sonase lo más normal posible, le pregunté a Mitchell qué hacía el señor Brelbel mientras los chicos estaban en su casa escuchando sus discos. Nada en especial. Nos sentamos en el sofá, siempre tiene cacahuates, papas fritas, refrescos. Aquella tarde, después de oscurecer, fui a casa de ese vecino. No le pedí permiso para entrar, sino que lo aparté de un empujón y fui directamente hacia la sala de estar. Me aseguré de que las cortinas estuvieran echadas. Unas semanas después, Brelbet se mudó. La última imagen que recuerdo de ese tiempo es la de los niños del barrio husmeando en las cajas de discos rotos para ver si quedaba alguno entero. Las cajas las había dejado en la acera el propio Brelbet un día antes de la mudanza. Miré a Tonio y con una mano me agarré al respaldo de la silla. Lárgate de aquí, cerdo, mascullé. Lárgate antes de que esto se descontrole de verdad. ¡Guau! Capítulo 37. Serge se aclaró la garganta, apoyó los codos en la mesa a ambos lados del helado y juntó las yemas de los dedos. Bien, todos estamos al corriente de lo sucedido, dijo. Los 4 conocemos los hechos. Miró a Claire y después a Babette, que había dejado de llorar, aunque seguía presionándose la punta de la servilleta contra la mejilla, justo debajo del ojo, detrás del cristal oscuro de las gafas. Paul volvió la cabeza hacia mí. Se leía preocupación en su mirada, pero dudé si era la preocupación de una persona o del político Serge. ¿Qué? Pregunté. Supongo que tú también estás al tanto de todos los hechos, ¿no? ¿Todos los hechos? No pude reprimir una sonrisa, pero mirar a Claire me la borró de la cara. Desde luego, dije, aunque depende de lo que entiendas por hechos, claro. Ya llegaremos luego a eso. Se trata de decidir cómo vamos a manejar este asunto, cómo vamos a darlo a conocer. Al principio no supe si lo había entendido bien. Miré de nuevo a Claire. Tenemos un problema, había dicho. Este es el problema, me dijo ahora su mirada. Un momento, repuse. Paul, Serge me puso la mano en el brazo. Deja que os cuente mi versión. Enseguida podrás hablar tú, Paul. Babette emitió un ruidito a medio camino entre suspiro y sollozo. Babette, dijo Serge, ya no sonaba suplicante. Conozco tu opinión. Tú también tendrás la oportunidad de hablar después, cuando yo haya acabado. Los comensales de las mesas colindantes se habían inclinado de nuevo sobre sus platos, pero en torno a la cocina abierta había cierta inquietud. Vi a 3 camareras alrededor de Tonio y el capitán. No miraron en nuestra dirección ni una sola vez. Sin embargo, habría apostado mi tabla de quesos a que hablaban de nosotros. De mí, corregí. Babette y yo hemos tenido una charla con Rick esta tarde, dijo Serge. Tenemos la impresión de que lo que está pasando está muy mal, que se arrepiente muchísimo de lo que hicieron, le quita el sueño literalmente, tiene muy mal aspecto y está afectando a su rendimiento escolar.
Quise decir algo, pero me contuve. Había algo en el tono de Serge, como si ya en tan temprano estadio quisiera establecer comparaciones entre su hijo y nuestro hijo. Rick no pegaba ojo, Rick tenía mal aspecto, se sentía fatal. Me pareció que Claire o yo debíamos salir en defensa de Mitchell, pero ¿qué habríamos podido decir? ¿Que Mitchell también se sentía fatal? ¿Que dormía aún peor que Rick? Me di cuenta de que no era verdad, simplemente. Mitchell tenía otras cosas en la cabeza, aparte de aquella indigente que había muerto quemada en el cajero automático. ¿Y qué era esa chorrada del rendimiento escolar? Bien mirado, era algo fuera de lugar. Si Claire decía algo, la respaldaría, decidí. Si Claire decía que en aquellas circunstancias no le parecía oportuno sacar a relucir el rendimiento escolar, yo añadiría que nosotros preferimos no hacer comentarios sobre el rendimiento escolar de Mitchell. ¿Se había visto afectado el rendimiento escolar de Mitchell, en verdad? No me lo parecía. También en ese aspecto era más fuerte que su primo Rick. Desde el primer momento he intentado ver este asunto al margen de mi futuro político, prosiguió Serge. Con ello, no pretendo decir que no haya pensado en él en ningún momento. Tenía toda la pinta de que Babette volvía a llorar, calladamente. Me embargó la sensación de estar presenciando algo que no quería presenciar. No pude evitar pensar en Bill y Hillary Clinton cuando estaban con Oprah Winfrey. ¿Iría así la cosa? Estábamos en el ensayo general previo a la conferencia de prensa en que Serge Lohmann daría a conocer que el chico de las imágenes del programa Se Busca era su hijo, pero que pese a ello aún tenía la esperanza de contar con la confianza de los votantes. ¿Podía ser tan ingenuo mi hermano? Para mí lo primero es el futuro de Rick, dijo. Naturalmente es muy posible que jamás lleguen a resolver este caso, pero ¿se puede vivir con algo así? ¿Podrá Rick vivir con esto? ¿Podemos nosotros vivir con esto? Miró primero a Claire y luego a mí. ¿Podéis vivir vosotros con esto? Preguntó. Yo no, agregó sin esperar respuesta. Ya me veo a mí mismo en la escalinata, con la reina de los ministros, sabiendo que en cualquier momento, en cualquier rueda de prensa, un periodista puede levantar la mano. Señor Loman, corren rumores de que su hijo estuvo implicado en el asesinato de una indigente. ¿Asesinato? Saltó. Claire, resulta que ahora ya hablamos de asesinato. ¿De dónde ha sacado eso? Por un momento se hizo el silencio. La palabra asesinato se había oído al menos 4 mesas allá. Serge miró por encima del hombro y después a Claire. Perdona, dijo ella. He gritado demasiado, pero eso es lo de menos. Me parece que hablar de asesinato es pasarse un poco. Te digo un poco, es pasarse mucho, Serge. Miré a mi esposa con admiración. Estaba aún más guapa cuando se enfadaba. Sobre todo sus ojos. Tenía una mirada que intimidaba a los hombres, a los demás hombres. ¿Y cómo lo llamarías tú, Claire? Serge había cogido la cucharilla y removió algunas veces su helado deshecho. Era una cucharilla de mango muy largo, pero igualmente se manchó los dedos. Un accidente, repuso ella. Una serie de acontecimientos con un desenlace desafortunado. Nadie en su sano juicio puede afirmar que aquella noche los chicos tuvieran la intención de asesinar a nadie. Pero eso es precisamente lo que se ve en la cámara de seguridad, Claire. Eso es lo que el país entero vio. Si no quieres llamarlo asesinato, por mí puedes llamarlo homicidio. Pero esa mujer no hacía absolutamente nada malo. A esa mujer le arrojaron una lámpara, una silla y por último un bidón de gasolina en la cabeza. ¿Y qué hacía metida en el habículo del cajero automático? ¿Qué importa eso, Claire? Indigentes hay en todas partes, por desgracia. Duermen en cualquier sitio donde haya un poco de calor, un lugar seco. Pero estaba estorbando, Serge. Quiero decir que también podría haberse metido en el pasillo de vuestra casa. Ahí también se está caliente y seco. Intentemos centrarnos en lo principal, terció Babette. No creo que... Esto es lo principal, querida. Claire puso la mano sobre el brazo de su cuñada. No te lo tomes a mal, pero cuando oigo a Serge hablar así, me da la sensación de que estamos hablando de un pajarillo que se ha caído del nido. Estamos hablando de una persona adulta, una mujer adulta que en pleno uso de sus facultades se va a dormir al habículo de un cajero automático. Entiéndeme, yo solo intento ponerme en su lugar, no en el de la indigente, sino en el de Mitchell y Rick, nuestros hijos. No están bebidos, no están drogados, quieren sacar dinero, pero dentro del cajero hay alguien que apesta. La primera reacción de cualquiera sería decirle, lárgate de aquí, joder. ¿No podían haber ido a otro lugar a sacar dinero? ¿A otro lugar? Claire se echó a reír. ¿A otro lugar? Sí, claro. Uno siempre puede ir dando rodeos. ¿Qué habrías hecho tú, Serge? Abres la puerta de tu casa y para salir a la calle tienes que pasar por encima de una indigente que se ha echado a dormir en tu portal. ¿Qué haces? ¿Vuelves a entrar? Y si ves a alguien meando en tu puerta, ¿te das media vuelta? ¿Te vas a vivir a otro sitio? Claire, dijo Babette. Vale, vale, convino Serge. Ya veo a dónde quieres ir a parar, Claire. Tampoco era eso lo que yo pretendía decir.
Por supuesto, no se trata de que vayamos huyendo de los problemas o de las situaciones difíciles, pero para los problemas se puede, se debe buscar soluciones. Quitar, titubeó, quitar la vida a una indigente no nos conduce a una solución. Santo cielo, Serge, exclamó Claire. No estoy hablando de solucionar el problema de los indigentes. Hablo de esa indigente en concreto. Y más que hablar de ella, considero que deberíamos hablar de Rick y Mitchell. No pretendo negar lo sucedido. No pretendo decir que no me sienta muy mal, pero tenemos que ver las cosas en perspectiva. Fue un incidente que puede tener consecuencias muy importantes para la vida y el futuro de nuestros hijos. Serge soltó un suspiro y puso las manos a ambos lados del postre. Me fijé en que buscaba contacto visual con Babette, pero ella se había puesto el bolso en el regazo y buscaba algo o fingía buscarlo. De eso se trata, dijo Serge, de su futuro. De eso precisamente quería hablar. Entiéndeme bien, Claire. Estoy tan preocupado por el futuro de nuestros hijos como tú. Solo que considero que no pueden vivir con un secreto así. A la larga los destrozará. En cualquier caso, está destrozando a Rick. Suspiró y a mí. No era la primera vez que me daba la impresión de estar presenciando algo que le correspondía con la realidad solo en parte, al menos con nuestra realidad, la realidad de dos parejas, dos hermanos con sus respectivas esposas, que habían salido a cenar para hablar de los problemas de sus hijos. He llegado a esta conclusión pensando en el futuro de mi hijo, pensó Serge. Más adelante, cuando todo haya pasado, él tendrá que seguir con su vida. Quiero dejar claro que he tomado mi decisión completamente solo. Mi esposa, Babette, ella había sacado un paquete de Malboros de su bolso, un paquete sin empezar del que estaba arrancando el celofán. Babette no está de acuerdo conmigo, pero mi decisión es irrevocable. Ella la ha sabido hasta esta misma tarde. Respiró hondo. A continuación, nos miró a todos de uno en uno. Solo en ese momento me fijé en el brillo húmedo de sus ojos. En interés de mi hijo y también de mi país, voy a retirar mi candidatura, anunció. Babette se había llevado un cigarrillo a los labios, pero ahora se lo quitó. Nos miró a Claire y a mí. Querida Claire, dijo, querido Paul, decid algo. Decidle por favor que no lo haga. Decirle que se ha vuelto completamente loco. Fin del capítulo 37. Aquí llegamos. Ándale. Serge sabe que es un asesinato. Claire dice que es un incidente, pero él por cordura no quiere afrontar un puesto político que va en contra de todos los valores y principios que debería tener un padre de un buen hijo y no de un asesino. ¿Qué opinan? ¿Qué les impresionó? ¿Qué sintieron? Hola, Maya, que no te saludé al inicio. Bienvenida, Maya Ángel. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Nuevos actos de violencia? ¿Un vecino que regala viniles y discos a su hijo Mitchell de 8 años? Y él lo siente amenazador y va y algo hace con el vecino, que el vecino se muda. Entonces, siguen los patrones dando vuelta y siguen situaciones de alerta en los pensamientos de los cuatro adultos, ¿verdad? ¿Algún comentario que quieran dar de alguno de los cuatro personajes que hoy se asomaron en nuestra lectura? Bienvenidos para hablar, ¿eh? No se preocupen, voy a detener la grabación.